Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a Hablando de Más. En esta entrega vamos a traer un tema que es un poquito conflictivo y vamos a hablar un poco sobre Dios y la religión. Para eso me encuentro con dos personas que son Iván Michael, que va a defender la parte religiosa, y con Nelson Toribio, que va a defender la parte, no digamos ateo, sería no creyente. Esto será un debate solamente amistoso, no quiero que nadie lo tome a título personal, es solamente para que las personas sepan que cuál es su perspectiva, digamos, no creyente y creyente. Perfecto. Que todo fluya natural y quedemos todo el mundo amigos. Si ustedes quieren presentarse mutuamente también. Iván Michel, un placer. Toribio. Un gusto. Para que vayamos entrando en confianza, yo le voy a dar unas palabras para que ustedes me den su opinión en una oración abreviada, lo más corta posible. 5 palabritas para que ustedes den su opinión acerca de esa palabra. La primera es Dios. Todo está en él. Dios. A donde recurrimos cuando no tenemos respuesta. Religión. Cosmovisión, con una perspectiva de un grupo diferente. Para ti, religión. Adoctrinamiento. Cristianismo. Fe en Jesús, seguidor de Cristo. Para ti. Una religión más como la griega, egipcia, una mitología más griega. Adoctrinamiento. Bueno, no comparto mucho el concepto de adoctrinamiento, porque creo que adoctrinamiento es como algo es algo como dogmático, como que te preparamos para eso y tienes un chip para eso. ¿Para ti? De lo que es dogmático. O sea, creo yo que esa es la definición de... Y la última es Jesucristo. Bueno, Jesucristo tiene diferentes puntos de vista. Jesucristo como hijo de Dios y Jesucristo, la perspectiva de Jesucristo histórico. Pero hablando del Jesucristo histórico, pudiera decir que existió. Algunos historiadores hablan de él. Creo que Fabio José fue un historiador judío, creo que de una época contemporánea lo menciona. Ok, ¿para ti? Jesucristo, un personaje histórico del cual se duda la existencia, pero hay documentos históricos que avalan su existencia. Ahora bien, creo que tiene una historia que muchos la han llevado por una parte. Hay otros historiadores que te hablan de Jesús y no te hablan de los milagros de Jesús. Te hablan de contexto de historia, pero nunca te hablan a ti relacionando su vivencia a una religión, a una divinidad ni nada. Entonces... Bueno, eso fue solamente para que entremos en confianza y los muchachos se vayan conociendo y vayan viendo cómo cada cual tiene su manera de pensar con relación a Dios y a esas cosas. Vamos a entrar en materia de una vez. Le voy a hacer una pregunta un poquito controversial. Ok. ¿Quién es Dios? Bueno, comúnmente conocemos a Dios como ser supremo, omnipotente, Padre de todo. Para ti, ¿quién es Dios? Dios es, a mi entender, una inversión humana. O sea, siempre que el humano por naturaleza tiene la necesidad de dar respuesta a todo. Y como hay respuesta que no la tienen, recurren a la idea de un Dios porque ese a lo que ellos recurren cuando llegan a callejón sin salida es que no saben qué responder a ciertos fenómenos naturales o más allá. ¿Qué tú le dirías a una persona que vea a Dios de esa manera para que lo vea desde tu mismo punto de vista? Claro, mira qué sucede. Lo que él dice está totalmente correcto. Todo acurrimos, ¿verdad?, a algo cuando no tenemos respuesta. Claro. Entonces creo que esto sale de la línea teocrática que buscamos a Dios porque no tenemos respuesta. En la ciencia salimos de cierto parámetro para buscar respuestas, porque el ser humano no nace con una respuesta. No, claro que no. Entonces creo que voy de parte con él, pero no del todo. Creo que estamos, pero no del todo, ¿verdad? Más o menos, porque por ejemplo, para ti Dios sí tiene una respuesta, Claro. pero para él todavía no tiene una respuesta. Pero vamos a seguir. Sí. Que esto se va a poner bueno. La próxima pregunta que le tengo es, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta muy importante, realmente. Dios no puede ser creado. Tengo a decir que las posibilidades de que un Dios sea creado es como paradójico.
porque si hablamos de Dios, ¿verdad? En su ser como omnipotente, omnipresente, todopoderoso, lo que se necesitaría para crear un ser infinito solamente lo tiene Él. Sí. Entonces, sería paradójico decir que Dios fue creado. Entonces, Dios no fue creado, por lo menos desde una respuesta universal. Exacto. No todo puede ser creado. Y desde tu punto de vista, para ti, ¿quién creó a Dios? En ese sentido yo concuerdo con él, porque es que Dios no pudo haber sido creado, porque literalmente no existe. O sea, en lo que se entiende en el método científico, tú no necesitas la idea de Dios para explicar cómo funciona el universo. Pues ya que mucha gente quizás entiende que sí, y yo tengo argumentos para rebatir eso. Bueno, en este punto yo también concuerdo en que Dios no fue creado porque no tuvo ni principio ni final. Es algo que siempre ha existido. Cuando yo te digo que concuerdo con él que no fue creado, es que no se creó a sí mismo ni lo crearon. Y obviamente no lo creó. O sea, no hay la idea de Dios, porque tú tienes una respuesta que, como tú dices, es paradójico. Si Dios creó el mundo, entonces ¿quién creó a Dios? Que Dios se creó a sí mismo, pues entonces no me metan en la ecuación a Dios y di que el universo pudo haberse creado a sí mismo. Es que el concepto o la idea de creacionismo es humano, es universal. Sí. Entonces, Stephen Hawking dice en una pregunta similar: mientras haya vida hay esperanza. ¿A qué se refería con esa pregunta? Es que el ser humano no del todo siempre tiene la respuesta como cuando la necesita. De Sí. hecho, hay situaciones bíblicas que si no hasta 500 años hacia acá nunca se encontró la respuesta o a qué se refería el texto. Como en este caso, ¿verdad? Voy a poner este caso de un texto bíblico de un escritor que dice que tuvo una visión y veía como langostas volantes y veía muchas luces que se movían de un lado para otro a gran velocidad. Prácticamente después que se armó la guerra mundial, empezamos a relacionar y nos dimos cuenta que posiblemente él estaba viendo esta civilización de lo que venía: helicóptero, guerra, vehículos que se mueven a gran velocidad. Es decir, en cuanto a creer exactamente Dios, no necesariamente necesitamos fe, que creo que ahí vamos un poquito, no necesitamos exactamente fe para creer en Dios. Exacto. A veces nuestro desconocimiento y ser ignorante en muchas áreas nos lleva a entender que no. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista de Dios. Por ejemplo, yo no veo a Dios de la misma manera que tú y quizá tampoco de la misma manera que lo ve él. Perfecto. Yo no lo veo como lo ven muchos cristianos. Mira, eso está muy interesante, porque en ese mismo punto, yo pienso que la religión debería actualizarse en algunas cosas. Sí, mira qué sucede. Creo que a la hora de creer en Dios siempre habrá mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque la mayoría, voy a poner claro lo que decía ahorita, la mayoría de personas creen en el Dios te alabamos Señor, me siento mal, ayúdame. Sí. Entonces, yo soy El un 90% más. o puede que esté por ahí, pero yo entiendo que mucho, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque mucho desconocemos, pero Dios no solamente es religión y fe, Dios es base científica, Sí. Dios es ciencia. Cuando tú te pones a estudiar las cosas a nivel cuántico, te das cuenta que hay cosas que son extraordinarias. Entonces, tú no puedes solamente creer en Dios porque tú estabas enfermo y hoy te sientes mejor. Ponte a estudiar el código genético, cómo una especie se adapta a los cambios, sobrevive. ¿Ustedes quieren saber cómo yo veo a Dios? Me gustaría. Por ejemplo, ¿tú has escuchado sobre la teoría Anunnaki? ¿Los Anunnaki? Sí, claro. Que piensan que fue que una raza de otro planeta o otro mundo nos trajo a la Tierra y nosotros nos desarrollamos aquí, que por eso dicen que nosotros no somos de aquí. Yo me baso en que si nosotros nos trajeron aquí, Okay. nosotros fuimos creados por un ser superior a nosotros. A ese ser superior a nosotros hubo otro ser que lo creó, y a ese otro ser superior otro lo creó, y así tú te vas sucesivamente hasta que llega una raíz, y es que obviamente tiene que haber un inicio. Para mí ese inicio es Dios.
Y es como decíamos ahorita, todavía no se le ha encontrado una explicación de cuándo fue el inicio. No tiene ni inicio ni final. Por eso yo pienso que Dios sí existe. Aunque no sepamos quién es, Mira, cómo se manifiesta, pero sí sabemos que existe. científicamente, para tú demostrar que Dios existe, o sea, para tú demostrar primeramente que Dios existe, tienes que abandonar métodos científicos, porque no es científicamente comprobar la existencia de Dios. Tú podrás decir que hay procesos naturales, que por su complejidad, como tú mencionabas ahorita, esta complejidad que somos, como es un nivel que nosotros no podemos todavía con ciencia explicarlo, vamos a decirle Dios, pero eso es ignorancia científica. Antes, por ejemplo, recientemente el Vaticano aceptó la evolución darwiniana, y es que tú podrás bíblicamente negarla 1.000.000 de veces, pero tú tienes fósiles que te dicen, no tengo que ver lo que dice la Biblia, pero este fósil yo lo tengo y es palpable, está ahí, tú lo podías ver. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que, en muchas cosas que las religiones se basan hoy en día es desconocimiento científico, pero la ciencia está avanzando. Al igual que hace poco el Vaticano aceptó, como te dije, la evolución darwiniana, hay otras afirmaciones bíblicas que van a tener que retroceder y ceder espacio a la ciencia porque son erróneas en su cálculo. Entonces, es ignorancia científica lo que conocemos de Dios. Me gustaría abordar sobre ese tema. Sabe que la preparación teológica y religiosa de esta generación nos deja limitante, ¿verdad?, para creer en ciertos métodos científicos. Pero ahora bien, no solamente la Biblia se estudia por tradición o costumbre, existe teología, escatología, ¿verdad?, historiadores, papirología. Entonces, cuando entramos a la era de ciencia bíblica, te das cuenta de que hay detalles como el evolucionismo que pueden converger con la Biblia. Te explico. Sí. Que el ser humano sea evolutivo, yo estoy totalmente de acuerdo. O definitivamente puede que hayan una raza extinta que colinde con los dinosaurios, lo que sea. ¿Por qué? Porque los fósiles están ahí. Claro. Entonces, yo no soy un ignorante. Los fósiles están ahí, carbono 14. Hay un estudio que dice que hubo una especie, o venimos de ahí, o de ahí para allá hubo otra. Sí. Yo concuerdo con eso. De hecho, el ser humano sigue siendo adaptativo a los cambios. Sí, Ahora bien, esos orígenes deben de tener una base científica que pueda descartar a Dios, o una base científica que pueda atribuirle a Dios, porque eso hace a Dios un Dios aún más grande, poder crear una ameba que hoy en día ser un ser intelectual. Pero Le entonces, suma, no le muy resta. Pero entonces, mira, te quiero aclarar un punto en ese sentido, que yo no sé qué postura yo estoy defendiendo, porque yo no me catalogo No, tú totalmente ateo. estamos tirando conocimiento. Ajá, Yo estoy conocimiento. también Eso causando es- confusión. esto es lo Es una importante. conversación simplemente. Esto es lo importante, por lo menos aportar algo, que la gente se quede con algo. Pero óyeme, esa idea, por ejemplo, de que te dije que necesita pruebas científicas, yo estoy hablando directamente del Dios bíblico, que hace afirmaciones como esa, que tú necesitas contrastar eso con lo que dice la ciencia. Ahora bien, hay defensores religiosos, tanto científicos como filósofos, y para mí es, ya tú sabes, supremo, Santo Tomás de Aquino, ¿me entiendes? Y su postulado de las 5 vías. Para mí eso, filosóficamente, porque ahí estamos cuestionando la existencia de Dios en un ámbito filosófico. Claro, claro. Filosóficamente eso es irrefutable. Él defiende con las 5 vías la existencia de Dios y es irrefutable, ok. Pero no se describe con un Dios físico. Eso más bien Ok. entra en el renglón un Dios panteísta. Y así otras interpretaciones de Dios que no tiene que ser tan físico. Y así yo no soy tan ateo como diría. Yo pudiera dejarte una brecha a que exista algo sobrenatural que no podemos explicar con ciencia, la misma magnificencia del universo. Por eso te digo que entra en esa defensa de Dios, entra el panteísmo, porque es lo que te habla de la primera causa, de que como tú eres contingente, hay algo que no necesita, por ejemplo, de tu existencia. Así, por ejemplo, tú existes porque tu papá te creó y así a tu papá lo creó. Si nos vamos en una regresión al infinito de eso, hay una última causa que es Dios. El motor inmóvil, la causa incausada, y así tú tienes 1.000.000 de definiciones que ok. Es lo mismo que yo Dios. dije en la presentación.
que no te voy a presentar como un ateo, sino como un no creyente. Bueno, esto. A mí, yo no soy muy cafetero, pero No, eso no tiene café. Nelson, ¿qué tú le quieres dejar Ah, dicho ok, a todavía falta mi... presentación? Que no te voy a presentar como un cristianismo. fe. Esto será un debate solamente entremos en confianza y los muchachos se vayan conociendo y vayan viendo